Estimado Carlos Melconian, buenas noches, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿qué decís, querido José? ¿Cómo andas vos? Un día tranquilo para hablar con vos. Te digo, estoy lleno, como estoy ¿Eh? en casa y no he salido todo este tiempo, tengo un despelote bárbaro acá arriba y era un día como todos y después de las 8 o 9 de la noche, así que estoy leyendo, imprimiendo y viendo toda esta parafernalia de cosas, sí. Arranquemos por el principio, Carlos. El ministro Guzmán nos decía el fin de semana, y creo que me pareció una frase muy lógica, que aumentar el cepo Sí. implicaría aguantar la economía y que no era una buena medida. ¿Por qué se aumenta el cepo? Yo creo que no saben qué hacer y están dilatando. Escuché tu introducción en términos de confianza, de credibilidad, de tapar el sol con la mano. O sea, no tienen una respuesta porque están avanzando en cuestiones de equilibrio parcial, por pedacitos. La verdad que además no tengo idea a esta altura si esta es una cuestión del Banco Central, que al final es el soldado vigía, porque es el primero que recibe las flechas cuando los atacan, cuando le piden dólares, cuando emiten moneda o cuando tiene que absorber, mientras el resto, sea el Ministerio de Industria o el Ministerio de Economía, creo que siguen subestimando el problema macroeconómico. El Banco Central no lo puede hacer porque al que lo vacían de reservas es a él, y porque el que tiene que poner el pecho para emitir moneda es el Banco Central. Termina siendo el responsable. Y es bastante conocido, entre comillas, de cosas que trascienden, que no encuentra interlocutor o no encontraba interlocutor. Entonces acá estamos frente a todo un conjunto de medidas que, independientemente de lo que te ha dicho el ministro, que ya ha dicho tantas cosas que después no ocurrieron o no las hizo, da la impresión que avanzaron con esto. Carlos, ¿había Porque otra salida? el ministro, te aclaro que cuando se postergó todo esto en una discusión de hace 2 semanas, el tema iba a ser, primero iba a ser cuando se llegara a un acuerdo de la deuda. Eso iba a calmar las expectativas. Segundo, iba a ser que se llegó a un acuerdo de la deuda, pero había que entregar los bonos, lo que se llama el settlement, del closing date, una cosa de esta. Y tercero, iba a ser cuando salga el presupuesto. O sea, hay un nivel de confianza cero, hay un crédito casi nulo. Entonces, con esto se busca tapar el sol con la mano, atacar la demanda, va a crecer el precio del dólar paralelo, una vez más van a decir que es un dólar de delincuente, lo que fuere, que al final termina permeando a la economía. Y bueno, yo creo que uno de los principales problemas que mencionaba esta mañana con un colega tuyo de Argentina, su decadencia y su tasa de inversión, que está en una caída histórica, que no cubre la depreciación del capital. Eso es lo más triste para un país. Entonces me parece que este tipo de medidas profundizan eso. Y, ¿viste? Mi vieja tenía un dicho que decía: te escupen en la cara y miran al techo, miran al cielo a ver si llueve, en vez de decir, che, me estás escupiendo en la cara. Y bueno, el cinismo es así. Entonces, por más que vi que hiciste un reportaje y que te dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, todo el tufillo político de esto, es decir, que nosotros no tocamos los $200. Nosotros no aumentamos el cepo, perdóname. Anda a comprarlo si podés comprarlo. Si no hiciste no sé qué con tarjeta, si no hiciste no sé qué con el otro, si pagás el 30 de impuestos no sé qué, si pagás el 35 de no sé qué, si pagás... ¿Quién te dijo a vos que avanzamos en el cepo? Es esa clase de cinismo, es rascarte la oreja izquierda con la mano derecha, en lugar de rascártela con la mano izquierda. Carlos, Pero digamos, eso es el formato de pensamiento, de pensar la macroeconomía de una manera que es estrictamente al revés
a como debiera pensarse. Carlos, No le busquemos más vuelta. lo sumo ahí a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. ¿Qué decís, Carlos? ¿Cómo no? ¿Qué decís? Pienso en 4 tipos de cambio: el oficial, el blue, el MEP y el contado con liquidación, que por si alguien no lo sabe, es para sacar dólares fuera del país cuando no puedes hacerlo a través del mercado oficial, justamente. ¿Qué puede pasar mañana con cada uno de estos 4 tipos de cambios? Hace muchos años. Pero algo Cuando dijiste, Cuando recién. era pibe me dedicaba a la brujería, a ver qué ¿Y puede intuís? pasar mañana. Como viejo brujo, Ahora ¿qué me intuís? dedico a tratar de ver a dónde va la Argentina, más que intuir. Intuyo que si vos restringís la demanda suben los precios. Y además, a lo sumo podemos hablar de un mes, de 2 meses, de lo que fuere. El sol con la mano no lo podés tapar. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Tenés que preguntarle a toda la muchachada que aparece en todos los canales de televisión hablando con el primer decimal del tipo de cambio. Yo a eso no me dedico. Argentina está en un despelote grande. Y el problema que tiene, atado a lo que decía José, es que la credibilidad es ilevantable de esta manera. Ilevantable. Acá hay un problema de carácter político, hay un problema de carácter económico, hay un problema de carácter instrumental en lo económico, hay un problema de diagnóstico, hay un problema de gente que se la ha pasado hablando de evitar el default soberano y ahora prohíbe al sector privado por lo menos hasta fin de año, después vamos a ver, de pagar sus deudas. Niega el monto de reserva disponible. ¿Vos te creés que semejante bagaje de medidas, semejante bagaje de restricciones, se van a tomar con un país que tenga 42.000 millones de dólares, como dice la estadística de la Reserva Bruta de Argentina? Les aclaro algo. Cristina Fernández, cuando era presidenta y empezó su segundo mandato tercero del kirchnerismo, arrancó con 31.000 millones de dólares constantes y sonantes. Después dejó menos 8. O sea, en 4 años se comió 40.000. Pero si vos tenés 30.000 millones de dólares de verdad, 40.000 millones de dólares de verdad, ustedes se creen que van a estar con estas restricciones que, si leen los párrafos renglón por renglón de las circulares, parece mentira que un país del planeta Tierra a esta altura esté con esas restricciones, que tiene que controlar que la CNB, que si la tarjeta, que a cuenta del 200, que si gastó con la tarjeta no puede comprar no sé cuántos meses acumulativos. Es un desastre. ¿Qué es eso? Es que el soldado vigía, que es el Banco Central, al cual no le darían bola cada vez que gritaba diciendo, che, acá tenemos un despelote, vengan que tomemos una medida. Se ve que no le daban bola y entonces está tocando fondo en la reserva y esto ha sido restringir. Esto es buscar que el Banco Central, con esto que no puedes hacer, 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 compre dólares. Carlos, si no fracasó. Si no fracasó. Esto es, hoy a la mañana yo hablaba del conflicto, del estancamiento de la inversión y la depreciación del capital de la Argentina. Esto le pega peor. Cada vez más para atrás vamos con estas cosas. Cuando vos ves este tipo de medidas más desesperadas como pueden ser las que se tomaron hoy, ¿cómo se restablece la confianza? Digamos, hablabas recién del marco del país. Muy difícil. A ver, déjame que te diga, por supuesto, con sus formatos y su forma y su tranquilidad, tratan de explicártelo las autoridades económicas, cualquiera de los ministros del área económica tienen esa tranquilidad para explicar las cosas. Me da la impresión que cuando se van para la casa tan solo y se están duchando en el baño, deben pensar mañana a la mañana cómo arrancan en el medio de este quilombo. Porque superhombres no hay. Un ministro que te venga a sacar de estos despelotes en el medio de semejante pandemonium político es imposible. Ustedes se dan cuenta que hay problemas desde arriba hacia abajo en términos de liderazgo.
¿Vos qué te crees? ¿Que un ministro va a hacer milagro? Que viene con la idea de que escribió el paper, mañana tenés que salir a la calle y te encontrás con que no sabés quién manda, quién te dirige, hacia dónde está dirigida las medidas que tenés que tomar, quién te va a dar espalda, quién te va a dar cobertura, al margen de que podemos pensar ideológicamente diferente. Entonces, yo, como hombre de la economía, creo 100% en el diagnóstico y en el instrumental, pero simultáneamente la arena política no le da ningún ambiente posible, no le da chances de recupero de credibilidad. Yo podría presentarme acá, tengo colegas que han aparecido diciendo las 4 medidas que hay que tomar en términos de restablecer la confianza cambiaria. Con todo este tipo de cosas, con las cosas que hemos escuchado de las autoridades políticas estos días, tu pregunta de cómo restablecer la confianza es incontestable. No es que yo no tenga soluciones, es que tengo los pies sobre la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Venían con un antecedente al cual, y yo no me he hecho eco de ese antecedente, cualquiera puede revisar las cosas que se decían. A mí me tocó decir, ¿usted habla con el presidente Fernández? Sí. ¿Desde cuándo habla? Desde el año 2005. ¿Cómo es? Una persona lógica, con sentido común, razonable. Yo no mentí. Dije exactamente eso. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora va a venir un programa mediocre, modesto, que va a intentar que la inflación de menos de 54, que es lo que heredaron, que la tasa de crecimiento económico después de 2 años negativa de 0, va a tratar de llegar a las elecciones del 2021, probablemente si la oposición no termina de acomodarse, ganan la elección, dicen que la vicepresidente tiene un proyecto político y un legado, y en el medio se te cae el piano en la cabeza de la pandemia. La pandemia, también he querido ser objetivo en ese sentido, dije, mirá, con cuarentena, sin cuarentena, tomando decisiones, no tomando decisiones, a todos les ha pegado muy fuerte. Pero hay un problema en la Argentina. La Argentina la agarra estancada. La Argentina es un país que no tiene moneda. La Argentina es un país que va a emitir peso. Y la Argentina es un país que sus dirigentes y fundamentalmente quienes lo gobiernan van a tener que estar a la altura de las circunstancias. Y a partir de ahí empezó un corcoveo en el auto donde terminamos en la banquina. Porque yo te diría, el impacto de la pandemia fue de tal magnitud que hoy le ha abierto el arco a la oposición. Este año con la pandemia es el equivalente al 2018 segundo semestre del peronismo. El peronismo pensaba en el 2023 y se le abrió el arco en el 2018. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina perdió el crédito en el exterior, fuimos al fondo, empezó un programa de ajuste y empezó a estar en riesgo la elección presidencial. Acá la determinó medio. Sí. O sea, el amontonamiento de la oposición tiene que terminar en algo lógico, sólido. Pero acá hay 2 garantes en términos de lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina. El primer garante es la sociedad argentina. La sociedad argentina mostró que cuando se tiene... Esto no es ni rebelión, ni cosa loca en la calle, ni disturbio, nada. Pero la Argentina, la sociedad argentina, cuando 2009, 2013, 2015 tuvo que estar a la altura de las circunstancias, estuvo. Y no por razones políticas, por razones institucionales. Porque ha quedado demostrado que amor por Macri no tiene, pero lo hizo ganar. ¿Por qué? Porque dijo, yo no quiero caer en ese problema. En el 2013, un político que hoy no tiene los mismos votos que logró en el 2013, que Sergio Massa, en aquel momento se transformó, paradójicamente, en el ganador de la elección por el mero hecho de oponerse institucionalmente a lo que ocurría. Y lo mismo ocurrió en el 2009. Entonces, la sociedad argentina es un puntal. A. B. Segundo, la justicia. Y si la justicia empieza desde arriba para abajo, porque empieza por la Corte
y derrama, tiene que estar a la altura de las circunstancias, del respeto a los derechos, del respeto a la propiedad privada, Carlos, del respeto a saber, sí, cuando hay confiscación impositiva, cuando hay manotazo. Perdóname que tenemos delay y entonces no te escucho. Lo que pasa es que es importante un poco lo que estás planteando como el escenario general, pero te lo sumo a Alfredo Sáenz, que tiene una pregunta para vos. ¿Qué tal, Carlos? Sí, discúlpenme porque yo soy muy economicista en mi diálogo, pero la verdad que tengo que referirme al entorno porque milagro de la economía no se va a hacer. Yo no sé la verdad si los Guzmán, los Culfa, los Todesca, hay veces que creen de verdad lo que terminan diciendo. Yo creo que ideológicamente hay algunas cosas que creen macroeconómicamente con las que yo no estoy de acuerdo, pero no importa, son tipos a los que considero de buena fe. Ahora, cuando ven el entuerto que tienen alrededor en materia política y quedan solos en la casa tomándose una ducha, tengo la impresión que deben pensar como pienso yo. Es ilevantable la credibilidad en este escenario. Perdón, Alfredo. Sí, Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo queda la imagen del ministro Guzmán? Hace 48 horas, unas pocas apariciones con medios, dijo que no iba a hacer esto, que no iba a... Una sola aparición, permíteme corregirte. La gran aparición. Nuestra. Acá en el diario La Nación con José del Río, dijo que no iba a hacer esto y 48 horas después es muy poco tiempo para salir con esta medida. ¿No queda muy debilitada la imagen de Guzmán? Sí, pero al final lo único que importa para la gente, para el grueso, para el hombre común, es si salís o no salís, si hay resultados. Queda mal. Su crédito está por el piso, pero déjame que te diga lo siguiente. No era que desde 32 centavos de la oferta no se movía y terminó pagando 55. Sí. Yo te voy a decir, Argentina cierra un lunes y el domingo también el ministro había aparecido en los diarios diciendo que no se podía mover de ahí porque si no, no le podía pagar a los jubilados. Yo aparecí también en un diálogo muy largo donde me tomaron un título exclusivamente, donde decía, me embola cuando miente el ministro, porque terminó pagando cerrar la deuda, lo que el domingo a la mañana había dicho que no, y entonces tendría que salir el lunes a la tarde a decir no le puedo pagar a los jubilados. Es chamullo, pero con gran costo del crédito, gran costo del crédito. Entonces ahora me dice José, y me decís vos, el domingo dijo tal cosa, y hoy hizo, y vaya un pollo entre tantas gallinas, decía mi viejo. ¿Cuál es su nivel de credibilidad? Cero, ¿cuál va a ser? Cero, es como que te digo, bueno, anda y metela en el arco, no jodas más, digamos, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que todo lo ligado a confianza, todo lo ligado a credibilidad, todo lo que sea que dependa del nivel de apuesta que haga la sociedad, está muerto. No vale para el ministro Guzmán, pobre tipo que ni conozco yo. No estoy ni descalificando, ni triturando, ni mucho menos, pero quiero decir, la credibilidad es un bien escaso hoy en la política, en la dirigencia, en los ministros. O sea, la credibilidad, la falta de decirle la verdad a la gente es una cuestión generalizada en la Argentina. Y es gran parte de nuestro problema. Carlos, pero no hay ninguna duda de eso. Ahí hay una situación también para analizar de esta semana y que afecta porque es empleo privado concretamente. Bueno, el presidente salió en una fábrica de Royal Enfield con una inversión de 5 millones de dólares. Pongo esto en referencia porque en la economía real 5 millones de dólares es una inversión a la cual solían ir intendentes y fue presidente de la Nación. Y como contrapartida se anuncia la salida por un lado de Falabella, por otro lado Walmart que tiene mandato de venta, por otro lado la TAM que cierra. Digo, ¿qué lugar le das a estas compañías internacionales que dicen me voy del país? Y bueno, lo siento como el agua que se te va entre las manos, porque la macro
de eso que vos estás diciendo son los números que yo presento cuando digo, mirá, el stock de capital del país está consumiendo, la tasa de inversión flujo que alimenta el stock de capital no está haciendo lo que corresponde, y entonces hoy, en términos de lo que está pasando con el capital reproductivo, hoy es la tasa de crecimiento de mañana. Es como que yo te digo, yo estoy mirando otras cosas que no son estrictamente los $200 del cepo. Yo estoy mirando la tasa de inversión, el stock de capital, el trabajo como una variable generadora de crecimiento. Entonces me pongo a pensar varios meses vista, sacando el rebote que va a haber por el -12, la tasa de crecimiento nueva de Argentina es nula a futuro por las decisiones que se están tomando hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Vos te das cuenta que te quedás corto en el estadista que tenés que tener, porque yo no me río de una inversión de 5 millones y si la fábrica es de bicicleta o es Walmart o es de un auto supermodelo. Pues yo vengo muy de abajo, muy de abajo. 5 millones es muy poco para los que están muy arriba. 5 millones de repente donde lo anunció el presidente es un montón. Yo soy respetuoso de esas cosas. Yo también, aclaro. Yo vengo de ahí. Aclaro que también. Yo vengo de ahí. Ahora, lo que ocurre es que yo no puedo festejar que vuelva el torno. Porque el torno yo lo estudié en el colegio técnico hace 50 años. Yo no puedo festejar que venga de nuevo la fresadora. Entonces, el presidente, que es el presidente de todos los argentinos, y que festeja una inversión de 5 millones, luego, acto seguido, tiene que ir a buscar la inversión de 1.000 millones, que es tu punto, y que yo comparto absolutamente. Porque si no, yo me doy cuenta que el progresismo termina en una cuestión berreta de chamullo, y no se transforma en progreso. Entonces, yo lo que quiero es tener una persona que nos dirija, o sueño con tener al estadista que te dirija, que te esté mostrando el más allá. Entonces, la de 5 suma, la de 10 suma, la de 20 suma, pero no todas esas frases. ¿Sabés qué pasa? No puedo competir con vos, José, con la introducción que hiciste. Porque hiciste una introducción con un detalle, palabra por palabra, del mérito y la confianza y todo ese tipo de cosas, que quien está arriba de todo no puede utilizar ese lenguaje, porque lo que tiene que ir es por la búsqueda de más, tiene que ir a sembrar permanentemente el progreso, la aspiración. Estas medidas cambiarias de hoy van contra el progreso y contra la aspiración. Cierran, achican. ¿Qué puede pensar en términos de inversión y de venir? Y no usemos mal la palabra venir, porque cuando yo me autocorrijo, cuando usamos la palabra venir, pensás en quién va a venir de afuera a invertir. Yo digo, ¿quién va a invertir de adentro? Es así. Porque he dado un dato catastrófico, que la tasa de inversión no cubre la depreciación del capital. Esa es una cosa catastrófica, que lo que se usa y se rompe no se renueva. Eso significa para el hombre común. Que ahí suena técnico, pero es tal cual, es lo que se rompe, no se renueva. Carlos, quédate unos minutitos, 2 minutitos nomás ahí en línea que vamos a seguir con vos. Y vamos a despedirlo a Carlos Melconian con una pregunta que tiene que ver con un tuit, Carlos, que siempre te hacemos para tu respuesta. Si tuvieras que responder en 140 caracteres la realidad de la economía argentina hoy, ¿cuál es? La realidad de la economía argentina hoy es la destrucción de la inversión. Clarísimo. Esa es la realidad. Lamentablemente muy claro. Carlos, un fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. No sé si había llegado a los 140, me parece que menos, pero ahí, es mucho más simple. Estuviste Gracias por la invitación, José, y saludo a los muchachos del estudio. Le mando, es un placer, Carlos Melconian. Cuesta conseguirlo, pero cuando viene siempre la rompe. Álvaro de la Madrid.